No tengo ni idea de a qué se debe. Sencillamente está ahí un cierto sentimiento por los escritores del pasado. Y mis sentimientos ni siquiera son precisos. Son simplemente míos, casi completamente inventados. Pienso en Sherwood Anderson, por ejemplo, como un individuo pequeño, de hombros ligeramente caídos. Probablemente fuera estirado y alto, no importa. Yo lo veo a mi manera. Nunca he visto una foto de él. A Dostoyevsky lo veo como un individuo de barba, tirando a gordo, con ojos de color verde oscuro que arden lentamente. Primero era demasiado gordo, luego demasiado flaco, y luego demasiado gordo. Tonterías, sin duda, pero me gustan mis tonterías. Incluso veo a Dostoyevsky como un individuo al que le excitaban las niñas pequeñas. A Faulkner lo veo envuelto en una luz difusa, como un chiflado y un tipo de mal aliento. A Gorky lo veo como un borracho escurridizo. A Tolstoy como un hombre que agarraba berrinches por nada. Veo a Hemingway como un individuo que practicaba ballet a escondidas. Veo a Céline como un individuo que tenía problemas para dormir. Veo a E. Cummins como un gran jugador de billar. Podría seguir y seguir. Estas visiones las tenía principalmente cuando yo era un escritor muerto de hambre, medio loco, incapaz de encajar en la sociedad. Comía muy poco, pero tenía mucho tiempo. Fueran quienes fueran los escritores, tenían magia para mí. Abrían las puertas de otra manera. Necesitaban un buen trago cuando se despertaban. La vida era una maldita carga demasiado pesada para ellos. Cada día era como caminar atravesando cemento mojado. Los convertí en mis héroes. Me alimentaba de ellos. La idea que tenía de ellos me apoyaba en medio de mi nada. Pensar en ellos era mucho mejor que leerlos. Como D.H. Lawrence, qué hombrecillo más perverso. Sabía tanto que siempre estaba mosqueado. Encantador, encantador. Y Aldous Huxley, capacidad cerebral de sobra. Sabía tanto que le entraban dolores de cabeza. Me estiraba en mi lecho de hambre y pensaba en aquellos individuos. La literatura era tan romántica, sí. Pero los pintores y los compositores eran buenos también, siempre volviéndose locos, suicidándose, haciendo cosas extrañas y repulsivas. El suicidio parecía muy buena idea. Incluso yo mismo llegué a intentarlo un par de veces. Fracasé. Aunque estuve cerca, hice mis buenos intentos. Y ahora estoy aquí, con casi 72 años. Mis héroes desaparecieron hace mucho tiempo y he tenido que vivir con otra gente. Algunos de los nuevos creadores, algunos de los nuevos famosos. No son lo mismo para mí. Los miro, los escucho y pienso, ¿eso es todo lo que hay? Quiero decir, parecen encontrarse cómodos. No hay ferocidad. Los únicos que parecen feroces son los que han fracasado como artistas. Creen que el fracaso es culpa de las fuerzas externas. Y lo que crean es malo, horrible. Ya no tengo a nadie que me sirva de referencia. No puedo fijarme en mí mismo como referencia. Yo solía pasarme la vida entrando y saliendo de calabozos. Solía derribar puertas, romper ventanas, beber 29 días al mes. Ahora me siento delante de este ordenador, con la radio puesta, escuchando música clásica. Ni siquiera estoy bebiendo esta noche. Me lo estoy tomando con calma. ¿Para qué? ¿Quiero llegar a los 80? ¿A los 90? No me importa morir. Pero no este año, ¿vale? No sé. Sencillamente era diferente en aquellos tiempos. Los escritores parecían más escritores. Se hacían cosas. La Black Sampras, los Crosby,
Y hasta yo mismo, una vez, volví atrás y me colé en aquella época. Cares Crosby publicó uno de mis cuentos en su revista Portfolio, junto con Sartre, creo. Y creo que Henry Miller. Y puede que Camus, creo. No conservo la revista. La gente me roba. Se llevan mis cosas cuando vienen a beber conmigo. Por eso estoy solo cada vez más. En cualquier caso, tiene que haber más gente que también eche de menos los locos años 20, y a Gertrude Stein, y a Picasso, James Joyce y toda la banda. A mí me da la sensación de que no estamos avanzando como antes. Es como si hubiéramos acabado con todas las opciones, como si ya no pudiéramos hacer las cosas. Me siento aquí, enciendo un cigarrillo, escucho música. Mi salud es buena y espero estar escribiendo tan bien como siempre, o mejor. Pero todas las demás cosas que leo parecen tan ensayadas. Es como un estilo bien aprendido. Quizá haya leído demasiado. Quizá haya leído durante demasiado tiempo. Y también, tras décadas de escritura, y yo he escrito un buen montón, cuando leo a otro escritor, creo que sé exactamente cuándo está fingiendo. Las mismas mentiras saltan de la página. El lustre sofisticado chirría. Sé cuál va a ser la siguiente línea, el siguiente párrafo. No hay fogonazos, no hay intrepidez, no hay riesgo. Es un trabajo que han aprendido, como arreglar un grifo que gotea. Era mejor para mí cuando podía imaginar la grandeza en otros, aunque no siempre estuviera allí. En mi mente veía a Gorky en un albergue de mala muerte en Rusia, pidiéndole tabaco al tipo que tenía al lado. Veía a Robinson Jeffers hablando con un caballo. Veía a Faulkner contemplando el último trago de la botella. Claro, era estúpido. Ser joven es ser estúpido. Y ser estúpido es muy viejo. He tenido que adaptarme. Pero para todos nosotros, incluso ahora, la siguiente línea está siempre ahí. Y esa línea podría ser la que finalmente rompa el cerco. La que finalmente lo diga. Podemos dormir pensando en eso durante las noches lentas. Esperar lo mejor. Probablemente seamos tan buenos ahora como esos hijos de puta eran entonces. Y algunos de los jóvenes piensan en mí como yo pensaba en esos otros. Lo sé. Recibo cartas, las leo y las tiro. Estos son los imponentes 90. Tenemos la siguiente línea. Y la línea que viene después. Hasta que no haya más. Sí, un cigarrillo más. Y luego creo que me daré un baño y me iré a dormir.